Hola y bienvenidos a Palabra Pública. El día de hoy tenemos con nosotros a Humberto Andrade, periodista venezolano radicado en Argentina, y tenemos a Luis Marchena, el médico cirujano que está radicado en Brasil, ambos grandes luchadores por la libertad, miembros del think tank Econintec. Y bueno, esta es segunda vez que los tenemos acá, a Humberto tercera vez, y la verdad es que dado que se viene el plebiscito, ahora el 25 de octubre para Chile, yo creo que es muy importante que tengamos la opinión de personas que han pasado por estos mismos procesos, quizás siguiendo cierto eslogan, quizás escuchando muchos argumentos, pero al final ellos fueron testigos en primera mano de los resultados de esto. Entonces es importante para que hagamos una cierta comparación y podamos ir a votar con más orientación. Mi voto, de todas formas, simbólico, aunque sea simbólico, va a ser rechazo. Básicamente porque todo este acuerdo alrededor del plebiscito nace, a mi opinión, producto de la violencia. Y la democracia, la cuestión fundamental que tiene es que, dada las diferencias que tenemos los individuos, la única regla es que vamos a interactuar sin violencia, vamos a llegar a consensos. Y justamente el acuerdo para que se llegara a este plebiscito fue basado en la violencia, lo cual a mi juicio ya es ilegítimo. Tan ilegítimo como las razones que la izquierda o aquellos que están a favor de la nueva constitución dan para justificar la legitimidad de la otra constitución. Ese es básicamente mi argumento. Hay muchas más ideas, pero yo ahora quisiera empezar a discutirlas con ustedes. ¿Cómo estás, Luis, Humberto? Muy bien, gracias, Francisco. Todo tranquilo. Bueno, siguiendo bastante lo de Chile, porque además que no dejaron pasar la fecha de cuando se iniciaron las protestas del año pasado precisamente para reforzar lo de la violencia, porque lo que vimos ese día fueron unas muestras de violencia realmente innecesarias y que más bien pareciera que con eso tienen rehén a toda la sociedad chilena, con esa amenaza de caos. Sí, así es. Y la verdad es que, más o menos, yo les voy a relatar lo que sucedió. Básicamente, hace un par de días atrás conmemoramos el 18 de octubre, comillas, una conmemoración debiese ser algo que uno conmemora algo que es agradable, algo valioso. Pero se está conmemorando un hecho, a mi juicio, delictual. Está bien, parte de la población tenía sus razones, pero como ya le dije al comienzo, la forma en que se hizo esto es totalmente antidemocrática. Entonces yo considero que ninguna democracia debiese conmemorar algo así. Entonces, bueno, esto comenzó con estudiantes que saltaron no quisieron, no fueron a pagar el metro de Santiago, el subway, por 30 pesos de alza que hubo ese día. Esto pasó durante varios días. Luego, por supuesto, el gobierno reaccionó, lo que generó aún más violencia, y más o menos alrededor de una semana después, una marcha de alrededor de 1 millón de personas fue masiva, y esto básicamente fue el combustible que ayudó para que todo este movimiento se armara, porque ya con una base de alrededor de 1 millón de personas marchando, más otros miles alrededor de todo el país, fueron alrededor de 2 millones de personas, creo, en general. Le da una legitimidad, llamemos a esto, para que esto se mantuviese y siguiera creciendo. Las protestas ya después fueron semanales, la violencia fue continua, hubo mucho vandalismo, se incendiaron y se robaron muchos supermercados, iglesias quemadas, y de hecho ahora con la conmemoración del 18 de octubre hubieron 2 iglesias quemadas, una de ellas un monumento histórico del Renacimiento prácticamente, que se perdió totalmente, justamente que hace un tiempo atrás, no sé si se acuerdan que la gente estaba hablando que se había quemado la cúpula de Notre Dame, de la Catedral de Notre Dame. Y ahora ellos acá celebran esto. De hecho, hay videos y fotos de los mismos que estaban incendiando celebrando esto. Y a mí, una cuestión que me impactó mucho es que en esa misma iglesia que quemaron, había un refugio de gatitos y bueno, todos murieron quemados, no pudieron escaparse. Entonces fue una cuestión terrible, a nadie le importa.
cuando uno lee los comentarios en redes sociales, por ejemplo, en mi Facebook, o en Twitter, o otros, básicamente tú empiezas a ver que la gente justifica, y una de las justificaciones que yo hoy día por lo menos leí es, ok, porque los empresarios sistemáticamente han estado robándonos, hasta argumentan que han incendiado extensas áreas de plantación de árboles para después cobrar los seguros. Y porque ellos han hecho todo eso, nosotros también podemos hacer esto. O sea, me roban a mí, yo tengo derecho a robar. Me queman a mí, entonces yo tengo derecho a... O sea, hay una justificación moral detrás de todo esto que, a mi juicio, revela que en primera instancia, la línea de la ética, de lo que es moralmente aceptable, se ha corrido un montón. Ya todo es justificable y no hay perdón, empecé con esta tos. Es muy difícil ahora discutir con mucha gente porque no estamos discutiendo bajo los mismos parámetros. Y bueno, una de las, y aquí ya comienzo, ya les voy a empezar a preguntar, una de las primeras cosas que se nos dice es que con la nueva constitución, por ejemplo, van a mejorar estoy traduciéndolo, lo tengo en inglés, la desigualdad del ingreso, por ejemplo, o se van a acabar las filas o las colas, como le dicen ustedes, en los hospitales. Ustedes que pasaron por un proceso similar, ¿les fueron con ese cuento también? Partamos con Luis. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Humberto. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Tú, Francisco, explicaste muy bien cómo inicia el proceso. Tú dices que tú tienes un rechazo a eso porque inicia precisamente por la violencia. Pero no solamente inicia por la violencia, inicia con la mentira. Y inicia con la mentira porque un grupo político se ha encargado sistemáticamente durante años de decirle a la población que ciertos problemas sociales o económicos los van a resolver con una nueva constitución, porque con la constitución que está vigente actualmente no da. Y eso es una mentira. Y eso va construyendo una narrativa que va, digamos, penetrando la sociedad a lo largo de los años, y de repente llega alguien que, digamos, está poco informado y es una presa fácil de este tipo de discurso y dice, oye, probablemente sí sea una nueva constitución lo que necesitemos. Y ya, obviamente, después ocurren otro tipo de fenómenos políticos y surge esta violencia, y ya es como una forma de chantaje, como tú muy bien lo explicaste, ¿no? O sea, existe un chantaje de una minoría que apuesta a la violencia hacia la clase política, y la clase política termina cediendo, digamos, un falso acuerdo de paz, ¿no? Para que se dé esa nueva constitución. Realmente es así. En el caso de Venezuela, cuando surgió la nueva constitución, no surgió de esa forma. Realmente Venezuela, en ese punto que surge la constitución del año 1999, la situación política, económica y social del país era caótica, era una situación muy crítica. Y básicamente dentro de la sociedad, o mejor dicho, dentro de la clase política, no le pusieron un freno a esa idea de la nueva constitución, y fue algo que pasó básicamente sin la resistencia, sin debate tampoco, porque tampoco tampoco hubo ese debate dentro de la sociedad para decir a dónde vamos a ayudar con esta nueva constitución, qué es lo que queremos. Porque ni siquiera, por lo menos en el caso de Chile ahorita se dice, mira, vamos a mejorar el transporte, vamos a mejorar el sistema de salud con la nueva constitución, vamos a reformar el sistema de pensiones, que es una cosa que yo considero que es absurdo, no debería cambiarse. Pero en el caso de Venezuela no fue eso. En el caso de Venezuela fue, mira, tenemos esta nueva constitución, y no hubo ese debate. En puntos clave que tuvo ahorita agarrar la constitución de Venezuela, en puntos clave, por ejemplo, el artículo 115, que establece que la propiedad privada puede en algún momento, a discreción del Estado, ser de interés social, y por lo tanto las expropiaciones son de carácter constitucional. No hubo nadie que dijera, de papéles ahí, vamos a calmarnos, porque la propiedad privada es un derecho natural. Nada está por encima de la propiedad privada. No hubo eso. No hubo por lo menos decir, mira,
le estás otorgando al Banco Central el monopolio de la emisión de la moneda. Vamos a pararnos ahí porque eso puede traer consecuencias nefastas para el país. Venezuela, fíjate que actualmente tiene la tasa de inflación más alta de Latinoamérica. Un desastre. Entonces, muchas cosas no fueron debatidas y pasaron completamente desapercibidas y sin ningún tipo de resistencia en la sociedad venezolana, y ahí están las consecuencias. Ahora, eso va a pasar en Chile. Probablemente sí. Cuando tú tienes a un grupo, obviamente, que va a ser de izquierda, que va a querer la nueva constitución. Ahí no va a existir ese. Mira, y de hecho, ahora que estás mencionando eso, otra de las cuestiones discutibles con que se ha llevado adelante esta agenda es la idea de que por primera vez va a ser el pueblo el que se va a sentar a escribir la Constitución. Vamos a elegir miembros del pueblo y ellos se van a sentar a escribir la Constitución. Cuando todos sabemos que al final son los partidos políticos, porque los que tienen ya una estructura de poder bajo la cual se pueden elegir personas que van a poner a sus propios camaradas o, si es del pueblo, a los que ellos decían. Es muy difícil que una persona común, que yo, por ejemplo, pueda postularme y salir, porque no tengo una institución detrás que me avale en porcentaje, por decirlo de algún modo. Por lo tanto, al final son siempre los políticos, y siempre los mismos políticos, a veces hasta con la familia a veces, los que terminan escribiendo estas constituciones. Entonces, esta es otra mentira. Y te quiero preguntar ahora, Humberto, ¿por qué tú crees que en Latinoamérica está este concepto de que creemos tanto en las abstracciones jurídicas? Porque en el sentido de que porque si escribimos una constitución súper liberal y perfecta, el país va a ser súper liberal y perfecto. ¿Por qué asumimos que la constitución en sí es equivalente al resultado que estamos buscando? Es decir, en términos nominal, yo digo la constitución nos va a sacar de la pobreza y eso inmediatamente significa que la constitución nos va a sacar de la pobreza. ¿Por qué seguimos creyendo en esas abstracciones jurídicas constantemente y cambiamos de constituciones? Bien difícil la pregunta, porque ahí hay un fetichismo, es real, hay un fetichismo constitucional, y creo que evidentemente es en toda América Latina, porque cada cierto tiempo estamos reformando, reescribiendo las constituciones y además haciéndolo de la manera en la que le conviene al que está en el momento, en el poder, solamente con eso. En Venezuela pasó eso que dice Luis Carlos, que no se debatió nada porque hubo un consenso de la élite política, de toda la élite política, incluso la que no estaba con Chávez, para dejar que eso pasara, para permitir que el proyecto chavista llegara al poder. Hubo ese consenso, porque en Venezuela todos los procedimientos que estaban establecidos en la constitución anterior para reformarse o incluso derogarse, si era el caso, que creo que ni tampoco lo permitía, se obviaron. O sea, todo el proceso con el que se instauró la nueva constitución en Venezuela, o la constitución que ya tenemos 20 años, más de 20 años con ella, fue ilegal desde su origen. Y de hecho hay gente que hoy argumenta eso, pero no hay nadie de la clase política que se atreve a decirlo. La clase política que se opone al proyecto chavista asumió la constitución, que es la base del proyecto chavista, como propia. Y eso es, imagínate a dónde nos puede llevar eso, a ningún lado. Evidentemente, por eso Venezuela quedó estancada como está, porque son dos caras de un sistema defendiendo que el sistema se mantenga. Lo de por qué Latinoamérica recurre a esto, es que algo idiosincrático de nuestros pueblos, quizá sea otra expresión, o digamos que pueda ser la expresión escrita del mismo, digamos, fervor que tienen los pueblos latinoamericanos por los caudillos, por la figura fuerte. Esta sería la palabra del hombre fuerte, las constituciones, que realmente creemos que se puede, por escribirlo en un papel, lograr que el Estado garantice. En Venezuela el Estado garantiza la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, al menos esas 4 cosas, en la Constitución. En la vida real no puede garantizar absolutamente nada. Ni cuando se escribió, esa Constitución ya no podía hacerlo.
y sin embargo, bueno, se vive en esa ficción y en la clase política, vuelvo con lo mismo, y los aliados, digamos, que están en la parte cultural. Nunca hablan de eso, nunca, eso es un tema que no se toca. Yo creo que eso también debe pasar en Chile también, que no hay nadie, que me parece también que en Chile hay un consenso general de toda la clase política para hacer el cambio constitucional, porque de hecho todo el acuerdo que firmaron, creo que decía por la paz social y no sé qué, entonces lo firmaron todos. Lo firmaron todos. Y ese acuerdo, que es un papelito de 2 hojas, es el que los está llevando hoy a quién sabe, a aguas desconocidas. Chile no sabe dónde va a terminar después de esto. De hecho, la paz nunca llegó. La paz nunca llegó. Lo único que pasó fue que se logró forzar el promover el plebiscito. Pero la paz nunca llegó. Siguieron habiendo destrozos. De hecho, si no hubiese sido por el COVID, si algo que ayudó al gobierno fue el COVID, fue el asunto del lockdown y todo eso, porque toda la gente que estaba saliendo a protestar, estaba haciendo a destruir, estaba saliendo a hacer delincuencia, tuvo que quedarse adentro. Entonces, y de ahora que un poco se relajó el asunto de las cuarentenas en Chile, otra vez empezaron con todo este lumpe, empezaron a romper, quemar y a ver un montón de situaciones criminales. Tú dijiste que con la Constitución, cuando se cambió con Chávez, todo el espectro político la asumió. Y de hecho, una de las cuestiones interesantes de analizar lo que pasó con la Constitución, comillas, de Pinochet, la escribió Jaime Guzmán, fue que en términos de fácticos, también acá toda la clase política, la concertación, sobre todo porque la concertación en términos de cuánto tiempo estuvo en el poder, fue la que más trabajó usando esta Constitución. Y no solamente usándola la legitimó, sino que además la fue modificando. Esta Constitución tiene tantas modificaciones que prácticamente quedan una decena de artículos originales, que son básicamente los artículos que ya protegen la propiedad privada, y son asuntos que tienen que ver con proteger al individuo contra el Estado. Pero todos los otros ámbitos de la Constitución está prácticamente reformada. Por lo tanto, primero, no es la Constitución de Pinochet ya, le llaman la Constitución que nació con pecado original. Segundo, fue legitimada. Y ahora, desde octubre del año pasado, ha sido negada sistemáticamente por la derecha. Tanto así que nuevos grupos políticos que le llaman de extrema derecha, como el Partido Republicano, el Partido Libertario, etc., están empezando a emerger como respuesta, porque la derecha se fue al centro, casi centro izquierda. Lo que antes era considerado la extrema derecha ahora es centro izquierda prácticamente. Lo que era considerado derecha terminaron siendo los socialdemócratas. Ahora son socialdemócratas. De hecho, una de las figuras presidenciables, Joaquín Lavín, era de derecha, considerado derecha extrema, y se andaba sacando fotos con el candidato a presidente prácticamente del Partido Comunista. Y ahora decía, no, tenemos cosas en común, él es del Opus Dei, todo esto es súper de derecha. Y prácticamente asumiendo toda la gente de izquierda. Y básicamente analizado de public show, es por una cuestión de conveniencia política, por atraer votantes, porque ellos asumen que todos los votantes quieren esto. A raíz de eso nacieron ahora partidos de extrema derecha, que básicamente es la derecha tradicional. Lo otro, la primera constitución prácticamente escrita acá, creo que fue la primera escrita en Latinoamérica, fue la de 1811 en Venezuela. Y ya hablábamos hace un tiempo atrás con Humberto que Simón Bolívar ya decía que esta constitución no respondía a la idiosincrasia, a la cultura del pueblo, y prácticamente estaban escribiendo constituciones aéreas, es decir, constituciones prácticamente repúblicas griegas, para un pueblo que no tiene ese comportamiento, que no es europeo, por llamarlo de un modo, no tiene ese concepto de república europeo. Entonces, ¿ustedes creen que de algún modo el hecho de que tengamos alrededor de 400 constituciones en Latinoamérica, un promedio de 20 constituciones por país, es el promedio, ha sido de algún modo porque las constituciones no han sabido responder a la realidad del país, es decir, a la cultura
porque de algún modo las constituciones son efecto de la cultura, no son causa, no por la constitución tú cambias la cultura, sino que las constituciones debiesen básicamente representar la cultura que ya existía cuando se comenzó a escribir la constitución. ¿Será que hemos estado escribiendo constituciones que no son representativas del pueblo para el cual se escribe? Luis. Lo que pasa, Francisco, es lo siguiente, que nosotros tenemos una visión equivocada de lo que debería ser una constitución. Porque en teoría la constitución debería ser un conjunto de normas que protejan al individuo del Estado. Eso debería ser en teoría la constitución. Ahora, en la práctica lo que tenemos es un conjunto de normas que establece cómo el Estado va cada vez a dejar a sus ciudadanos y a los individuos menos libres. Entonces el Estado comienza a tomar cada vez más participación en la vida del individuo, tomando parte de aspectos que antiguamente o anteriormente eran manejados por la parte privada. Por ejemplo, un transporte antes era privado, ahora lo va a manejar el Estado porque ahora el transporte va a ser para todos y termina siendo peor. Y así va asumiendo otros papeles. ¿Por qué? Porque teníamos también una visión positivista de lo que es el derecho. Entonces creíamos que porque algo está escrito en una ley o está escrito en la Constitución, ya por arte de magia, ya está establecido en la sociedad. Humberto lo decía muy bien, la Constitución de Venezuela establece el derecho a la vivienda. Pero eso no significa que todo el mundo tenga una casa. Porque, fíjate, existen principios básicos de economía y de mercado que tienen que ser respetados. Entonces no existe recursos para que todo el mundo tenga su casa. Entonces tú tienes que, la mejor forma de disponibilizar los recursos es a través del mercado privado, que es donde va a colocar los recursos donde realmente se necesitan. Entonces cuando el Estado, a través de la Constitución, le confiere ese poder, tú te quedas sin la casa y realmente te queda en una condición peor que la que tenías anteriormente. Y eso es lo que pasa, porque a medida que va transcurriendo el tiempo y vamos teniendo más constituciones, el Estado se va haciendo más grande, el Estado comienza a tener más poder y el individuo se va haciendo cada vez un esclavo no solamente del Estado, sino que se va haciendo cada vez menos libre. Y estamos entrando en un círculo que ya llega un momento en el cual vamos a llegar en Latinoamérica y quizás en un mundo que vamos a tener los esclavos felices. El Estado va a determinar qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer, y dentro de las actividades que tú puedas hacer, vas a ser una persona feliz. Tú vas a ser una persona, un pájaro en una jaula, con otra persona que va a determinar lo que puedes y lo que no puedes hacer. Entonces las libertades individuales se están eliminando, están siendo derogadas de forma sistemática en cada una de las nuevas constituciones que se va redactando, no solamente en Chile, sino en todos los países de Latinoamérica. La constitución más liberal, lo comentaba, que ha tenido Venezuela, la constitución de 1811, y establecía, si mal no recuerdo, en el artículo 52, el derecho natural, derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la libertad, establecido como cláusula pétrea de la Constitución. Y eso se fue perdiendo a lo largo de los años. Claro. ¿Ustedes creen que, quizá Humberto, ustedes creen que el uso de la idea de cambiar constituciones a cada rato responde quizás a que en general la élite política latinoamericana, yo digo latinoamericano porque prácticamente tenemos el mismo comportamiento, siempre usa esto como chivo expiatorio? Ya cuando se le acaba a Estados Unidos, que el imperialismo, que el colonialismo, cuando se le acaba ese argumento, no, es la Constitución. Esto realmente, con esto sí vamos a cambiar. ¿Será que siempre es usado de chivo expiatorio para que las élites políticas nunca asuman que la responsabilidad del fracaso es más bien de ellas, de quien está dirigiendo el país? Humberto. Y seguro que sí, hay gran parte de eso. Más allá de que seguramente también hubo constituciones que fueron necesarias en algún punto. Pues, por ejemplo, países que vivieron transiciones digamos, de gobiernos dictatoriales a gobiernos democráticos, que fue lo que ha pasado en casi en todos nuestros países, como tú decías, en Latinoamérica. Pero claro, siempre fue en Venezuela,
los caudillos, o sea, modificaban la Constitución a su gusto en 1800, en el siglo XIX. Y creo, bueno, que queda la cultura de eso, de cambiar la Constitución, y seguro que es un argumento más de la clase política digamos, para reinventarse y poder seguir, controlar todo, hacerlo, eso de que todo cambie para que nada cambie en el fondo. Y en la práctica es lo que vemos, Francisco, porque si tú te pones a ver en Venezuela, con todo el cambio y toda la araca que se hizo, lo que pasó fue lo que está advirtiendo Luis Carlos. El Estado se hizo más poderoso frente al ciudadano. Porque el tema es por qué la sociedad aupa esto, porque la sociedad, digamos, empuja o acompaña estos procesos en los que el Estado cada vez se hace más poderoso. Porque cada vez que te dicen que una constitución que el Estado te va a garantizar tal derecho, no es algo del Estado que está bien, sino que es el Estado interviniendo en más aspectos de la vida de la gente, decidiendo por la gente muchas cosas. Y el Estado no es algo etéreo, el Estado es la gente que está ahí metida, es un funcionario público con los mismos defectos que cualquiera. Entonces, ahí ha habido, que yo creo que es el problema más serio, porque incluso en Chile, que digamos que fue el país pues, digamos, más liberal de Latinoamérica, llegó a serlo, y todavía lo es, quedaron esas ideas planteadas, quedan esas ideas en la academia, quedan esas ideas en la intelectualidad, de sembrar la idea del Estado como una fuerza positiva. Y ahí bueno, creo que es Rothbard el que lo dice, que claro, que si tú enseñas a la gente a que el Estado es algo bueno, la gente va a querer más Estado y va a pedir más Estado. Y eso es exactamente lo que ha pasado en todos los países. Venezuela creo que es el caso perfecto del Estado como una máquina ideologizadora a través de todos los sistemas de educación para autopromocionarse como la solución a todos los problemas. Y de hecho, tú vas a encontrar a gente que cree que un problema se soluciona con una partida presupuestaria de tal o cual gobernación. No, que tal zona no se desarrolla, que hay mucha pobreza, entonces eso se va a solucionar con que llegue el Estado y designe otra partida presupuestaria, y ya eso va a hacer que esa zona tenga empleo, se desarrolle, tenga seguridad. O sea, hay una concepción tan deformada de lo que es el Estado, que terminamos en eso, pues, creyendo que reformando una constitución se puede cambiar todo, y además de eso, es simplemente un disfraz. Es un disfraz, porque ¿qué va a pasar en Chile? ¿Quién va a ser políticamente el beneficiado? Porque en Venezuela teníamos, esto te lo devuelvo yo la pregunta, porque en Venezuela teníamos la figura, sabíamos quién iba a ser el directamente beneficiado, que iba a quedar con todo el poder, que era Chávez, que era el que estaba al frente como la cara de todo el proceso. Pero en Chile, ¿quién queda, Francisco? ¿Quién está ahí? ¿Y por qué no hay resistencia tampoco? Digamos, no hay un movimiento político coordinado que defienda el status quo, que defienda el sistema, más allá de que seguro tiene problemas como cualquiera de otro país. Bueno, lo que pasó en Chile es que, como tú dices, cuando comenzó a abrirse económicamente, cuando dejó las ideas socialistas y se abrió el mundo, comenzó también con una política monetaria inspirada en Friedman y sus discípulos, los Chicago Boys, y básicamente hubo alrededor de 10 años, un poco más, que Chile estuvo, la verdad es que no muy bien, pasando por una crisis, pero a finales de los 80, todo el esfuerzo, todo el cambio estructural que hizo Chile a través de las reformas, comenzó a dar frutos, comenzó a sacar a la gente de la pobreza. A finales de los 80 y a principios de los 90, a mediados de los 90, Chile estaba creciendo prácticamente al 9%. Y eso básicamente significa, en términos de crecimiento económico, que el país dobla su ingreso en 8 años. Yo cuando me fui el año 2012 en Chile, era alrededor de un 4 o 5%, eso es alrededor de 15 años, que más o menos se demora el país en doblar el ingreso per cápita. Hoy en día, Chile está creciendo en 1,1%.
en que una persona doble su ingreso le va a tomar 65 años. Ese es el daño que se ha hecho. ¿Y por qué nadie defendió esto? Básicamente es la maldición del éxito, porque el sistema fue tan bueno que los tecnócratas, los economistas, los políticos, creyeron per se que el éxito mismo era necesario para validar esto. Entonces no hubo una defensa de los principios morales, de los principios, no hubo una enseñanza de la idea técnica detrás. Por lo tanto, la gente siguió trabajando, siguió consumiendo, siguió creciendo, siguió saliendo de la pobreza, pero jamás entendió realmente el proceso detrás, el sistema que estaba sacando a Chile de la miseria, de ser el segundo país más pobre de Latinoamérica, sobre Haití, a estar en la cima. Y básicamente hubieron 30 años silenciosos de adoctrinamiento en los colegios, en las universidades, en donde a la gente se le dijo que estamos en el país más injusto, en el país con el sistema más desigual, que crea las desigualdades más grandes, cuando la desigualdad es un problema, y sobre todo la desigualdad de ingresos es un problema que se da en todos los países industrializados, por muchas razones, tecnológicas, capital humano, pero no, era este sistema neoliberal, que a todo esto, yo estuve leyendo un paper de uno de las personas, de los intelectuales que está detrás de esto, Alberto Mayol, y fíjense cómo él describe el sistema. Mira, él dice, en términos antropológicos, se trata de la situación que se produce cuando es obligatorio aproximarse al mal. El sistema capitalista, el de libre mercado es el mal. Esto es, cuando está prescrito alejarse de la moral de la sociedad para satisfacer aspectos operacionales. Es decir, los objetivos malditos de la experiencia social, sagrados, pero garantía de la presencia del mal. Se tomaban obligatorios por el hecho de que la capacidad operativa del sistema estaba asociado a ellos. La crisis de legitimidad del modelo neoliberal era una enorme base de desequilibrio normativo. El mal era indispensable y abominable. Para él, todo este sistema es el mal en sí, necesario para que el país siguiera progresando, pero desde sus comienzos fue siempre despreciado y abominable. ¿Para quién? Para ellos, porque el resto de la ciudadanía no tenía idea. Tú no puedes decidir bien o mal si no tienes idea. Y a todo esto, en el comienzo de este paper, él dice que Chile ha sido un ejemplo dentro de todas las naciones con muchos problemas políticos en cómo ha logrado salir cómo ha logrado que su periodo post-dictatorial, las instituciones hayan generado paz social y las instituciones hayan sido muy buenas. Luego, más adelante, en este mismo paper, dice, el problema de ahora es que las instituciones han sido muy malas, han carecido de legitimidad, etc. Una contradicción. El abstracto estaba en inglés, pero en español era distinto. Yo no lo entiendo. Entonces, básicamente, así es como se le ha enseñado a esta gente. El neoliberalismo, el capitalismo, el libre mercado es el mal puro, que persigue solamente cuestiones pragmáticas, que genera desigualdad, que nos ve a nosotros como un número. Que los empresarios, esto es algo que siempre se repite, que los empresarios son explotadores. Eso ya es de la teoría marxista de plusvalía. Y para finalizar, si esto no fuera más, que todo esto impulsado por el imperio norteamericano, yankee, bueno. y etcétera, la CIA, y ahí comienza después. No sé si esto te refleja un poco por qué fue tan fácil ahora que la gente comprara este recinto de la Constitución. No hubo defensa, claro. ¿Verdad? No hubo defensa. No. Y porque yo entiendo, por ejemplo, en Venezuela tenemos o sea, el sistema, digamos, socialdemócrata del Estado presente, como ese aquí en Argentina, proveyendo todo, solucionando todo, tiene que 60 años o más establecido. Y lógicamente, en este caso, el sistema sí, o sea, sí guardó ¿cómo se dice? La precaución, pues, de ir metiéndole eso en la cabeza a la gente, de que el Estado es la solución, pues, y que cualquier cosa el Estado tiene que responder, y que no, eso le corresponde al Estado, porque el Estado.
Y en el caso de Chile, o sea, sorprende, ahora nos sorprende, en el momento nadie pensó en eso, de que teniendo un modelo exitoso, al revés, basado, digamos, en la libertad individual o en la libertad en el libre mercado, no haya habido ese esfuerzo, pues. Pero sorprende ahora, como te digo, en el momento es lo que tú dices, todo el mundo estaba en la comodidad del éxito y pasa lo mismo que en Estados Unidos, que la gente que crece en esos ambientes da todo por sentado, ¿no? Todo lo tiene por dado, la realidad de las cosas. O sea, digamos, la prosperidad en la que viven la tienen porque eso es así por la naturaleza, ¿no? Y se olvidan o nunca han pensado lo que cuesta todo lo que tienen a la mano. Verdad, verdad. Adelante, Luis. Ahí hay un factor muy importante que es la transformación cultural. Y eso lleva unas cuantas décadas. Pero fíjate que bien resulta, ¿no? Porque da sus frutos. En Venezuela la transformación cultural comenzó a partir de la década de los 60 y unos cuantos años después, unas cuantas décadas después, la gente cuando ve a Chávez dijo, no, este es el hombre que va a sacar el país adelante. Entonces, prácticamente no hubo un freno a eso porque la gente ya tenía dentro de su subconsciente de esa teoría tan bonita de decir el Estado somos todos. Entonces, Estado somos todos, bueno, más Estado, mira, somos más. ¿Qué pensaría la gente con eso? Déjame agregar, los estados somos todos, pero algunos son más estados, tipo Orwell, porque los políticos siempre son un poco más. Exactamente. Entonces, claro, tú tienes un sistema de adoctrinación en las escuelas. Yo recuerdo cómo lo que me enseñaban de historia, lo que me enseñaban de geografía, cómo funcionaban las empresas del Estado. Entonces se veía como un gran éxito que la estatal petrolera, de que la nacionalización del petróleo. Entonces, ya a estas alturas, cuando yo veo todo, y obviamente ya todo el conocimiento que uno tiene atrás, uno dice, realmente nos lavaron el cerebro. Nos lavaron el cerebro y sacar eso va a demorar generaciones. Entonces, actualmente tiene primero una lucha política que tiene que enfrentar, que son las elecciones, por lo menos en el caso del plebiscito en Chile, pero también tiene una lucha cultural. En Chile tiene la Fundación para el Progreso, pero no solamente puedes tener una sola fundación que dé charlas, que dé conferencias sobre la libertad, tiene que tener miles, porque tiene un aparato gigantesco que tienes que combatir. En el caso aquí de Brasil, ya como prácticamente la hegemonía se perdió, entonces lo que le queda es la censura. Entonces, si tú hablas de libertad, eres censurado. Entonces, ese es el siguiente paso. El siguiente paso es que si ya en el momento en que se quiebra esa hegemonía, tú tienes que tratar de contener eso, el Estado tiene que tratar de contener eso y lo contienes con la censura. O sea, no puedes escribir tal cosa en Twitter, entonces vas preso. Cosas de Estado totalitario como ocurre en Venezuela. Y lo más grave de todo esto es viéndolo ya de un aspecto un poco más global, o digamos de dimensión continental, es, fíjate lo que pasó y lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Argentina, ahora Bolivia con el resultado de la elección y ahora Chile. Entonces, esto realmente no es un hecho aislado. Esto es un hecho que viene un país con el otro. Y uno se va agarrando la mano con el otro y va por aquí. Y es un proyecto, digamos, geopolítico. Y si le vemos un plano más internacional, vamos a ver las similitudes. Yo creo que, de algún modo, no sé qué opinan ustedes, pero ¿por qué Inglaterra o United Kingdom y Estados Unidos, teniendo common law, teniendo, en el caso de Estados Unidos, solamente una constitución, han llegado a donde están? Y yo aquí pienso en la parte cultural, y aquí viene también lo que estabas hablando tú de la batalla cultural, el aspecto de que en Estados Unidos, aquí por ejemplo, la gente valora mucho el trabajo. Realmente tienen ese concepto calvinista de que el trabajo es algo moral. El trabajo es algo moral. Es decir, yo soy elegido, pero con trabajo y el éxito te lo demuestro. En cambio, latinoamericanos tenemos esta visión más católica
del trabajo, del éxito. Primero, como Tomás de Aquino decía, no, al final las jerarquías están dadas por la providencia, la divina providencia, por lo tanto, donde naciste, ahí te moriste. Y por otro lado, hay donde en Estados Unidos, por ejemplo, las primeras 13 colonias, comparado, por ejemplo, a comienzos del siglo XVII, siglo XVIII, con México, yo leí esta comparación, en México habían catedrales góticas, catedrales tipo arquitectónica romana, gigantes. En Boston, nada. En Filadelfia, nada. En todas esas ciudades, nada. Pero lo que sí había era mucho trabajo, esa idea moral. Por otro lado, en México, tenían a toda la cúpula eclesiástica ejerciendo poder, influencia quiero decir. Entonces, lo que pasó después se revirtió todo. Lo que parecía ser muy glorioso y una cosa consolidada en México terminó cayéndose económicamente, culturalmente, y en Estados Unidos, que se basaba todo en la cultura del trabajo, terminaron creciendo, y a finales del siglo XIX, Estados Unidos terminó sobrepasando económicamente a México. Entonces, tomando estas ideas, habrá también no queremos soltar, quizá inconscientemente, esta idea de que necesitamos tener un organismo rector sobre nosotros, como lo fue en el pasado la Iglesia Católica Romana, a diferencia de cómo fueron en Estados Unidos, que aunque venían del protestantismo y la reforma, qué sé yo, físicamente no tenían a una iglesia por sobre ellos. ¿Me entienden la diferencia? Acá se había una iglesia, una institución instalada. En Estados Unidos no. Estaba la fe, estaba la religión. Ellos eran muy creyentes, pero no había una institución en términos de edificio, en términos de sistema, de una jerarquía. Las personas eran libres y muy trabajadoras. Entonces, cuando crearon la Constitución, en su tradición, en su cultura, ya eran libres y muy trabajadoras. En cambio acá, nos basamos mucho en obedecer. Teníamos a la iglesia arriba, teníamos al virreinato arriba. Entonces, básicamente, las constituciones que hicimos acá estaban basadas en una adoración a las instituciones, en un amor, se traduce al Estado después. ¿Qué opinan ustedes de esta, digamos, hipótesis? Esas son una de las diferencias. Claro que sí, estaba la figura de la iglesia, estaba el virrey, y encima del virrey el rey también de España, que estaba sobre todo. Tanto así era tan determinante que incluso los movimientos independentistas, al menos creo que en toda Latinoamérica, se iniciaron como juntas de defensa del rey, que fue la excusa que encontraron las élites blancas criollas para tratar de ellos derrocar a la autoridad que venía de Europa y decir ellos, no, aquí lo que estamos defendiendo al rey somos nosotros, aprovechando que a Fernando VII lo habían depuesto en España. Pero hay diferencias hasta sociales muy marcadas, porque lo que tú dices de la tradición de trabajo que había en las colonias americanas al momento de que ellas se independizan, es muy distinto a la realidad que había, por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela, quienes lideran la independencia es la nobleza criolla que era esclavista, que además de eso tenía latifundios, o sea, era la dueña de todo. Y el trabajo no era precisamente algo que ellos conocieran, porque la riqueza que ellos tenían era heredada también, no era propia. Y esto por ahí puede influir, creo que puede influir mucho en el tipo de instituciones que salieron de ese proceso y el tipo de figuras que quedaron también de ese proceso, porque después prácticamente se creó una nobleza militar, que fue la que ganó las batallas y fue la que quedó gobernando el país prácticamente por todo lo que quedó del siglo después. Yo quiero tomar un punto que dijo delante Luis, que tú dijiste que en general tenemos este concepto positivista en que tendemos a ver la realidad como
con un concepto mágico permitido de porque yo lo deseo se va a hacer realidad. En ese sentido, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, 1811, de ahí para adelante, los caudillos que comenzaron a salir en toda Latinoamérica, a partir de ese ejemplo, todos se decían ser liberales. Pero al final los resultados eran bien iliberales. Si hacemos un estudio en la historia, nos damos cuenta que la ficción, lo que se dice verbalmente, la palabra liberal, la palabra socialista, socialismo es algo bueno. Solo por decir socialismo es algo bueno, la gente asume que es algo bueno sin comprobar en la realidad si en realidad es algo bueno. Cuando tú dices una nueva constitución va a sacarte de la pobreza, la gente asume que la nueva constitución te va a sacar de la pobreza porque la asumen como algo bueno. Y por ahí creo que Ortega y Gasset decía, si saca el nacionalismo de España, no, si saca el nacionalismo de Alemania y Francia, te queda Alemania y Francia. Totalmente distinto. En idiomas, no hay nada en común. Sacas el nacionalismo entre Uruguay y Argentina, no tiene idea dónde comienza y termina Uruguay. Entonces, cuando vienen estos movimientos nacionalistas, no, la nación o la República de Argentina, la República de Uruguay, la República, pero al final asumimos la República sin realmente chequear más allá de la abstracción, si realmente es una república. Entonces la gente, y creo que nosotros nos hemos dado vuelta la idea de que la gente más bien tiene muy buena voluntad de querer que las cosas funcionen, ocupan conceptos, ocupan las palabras de modo tal que expresan esa buena voluntad, pero por los frutos los conoceréis. Al final, aunque digas, yo quiero lo mejor y voy a aplicar esto porque es muy bueno, los resultados son pésimos. Los resultados son hambre, los resultados son miseria, muerte. Pero lo dijeron muy lindo, sonó muy bonito. Entonces yo creo que hay un problema, esto es difícil de explicar, semántico, y un problema del uso de las palabras, que ciertos grupos se han apropiado de su significado, lo han invertido, con lo cual es muy difícil hoy en día hablar. Por ejemplo, liberalismo. Los liberales acá en Estados Unidos son los socialistas en Chile. Sí. No son los liberales chilenos, son lo contrario. Entonces es muy difícil a veces comenzar a hablar en ciertos niveles, ciertos estratos, porque el mismo significado ya se ha perdido. La gente está confundida. Entonces nos tendemos a dar vueltas sobre conceptos, y yo siempre uso la palabra socialismo, porque socialismo suena bonito, social. Qué más lindo que la sociedad, ¿no? Pero el resultado del socialismo no es algo lindo, es algo muy malo. Lo hemos comprobado. No es que yo quiero que sea algo malo, sino que los experimentos no se han probado, no han funcionado. Entonces, Luis, ¿por qué tú crees que tenemos tan arraigado o no queremos entender, no sabemos distinguir entre el concepto y sus resultados? Hay una manipulación del lenguaje en esa batalla cultural que hablábamos anteriormente. Entonces, digamos que socialmente, cuando se habla del lenguaje, tú tienes algunos conceptos básicos que tú tienes que respetar, ¿no? Para mí, una taza es una taza. Y si yo hablo de taza, tú me entiendes y Humberto me entiende. El punto es que dentro de la manipulación de las palabras, el significado se va distorsionando y se va relativizando. Entonces, para mí una taza es una cosa y para ti es otra. Cuando se genera y se pierde ese consenso entre el significado de las palabras, es que tú puedes fácilmente entrar en la manipulación de la sociedad y obviamente del lenguaje, a través del lenguaje, mejor dicho. Entonces, eso, digamos que anteriormente no era algo tan obvio, tan evidente, porque se hacía a través de conceptos políticos y conceptos económicos que no todo el mundo dominaba, y como no todo el mundo dominaba, todo el mundo, digamos, no prestaba mucha atención a eso. Ahora, en este momento, en el 2020, esas distorsiones de las palabras, su significado y la manipulación del lenguaje ocurre con conceptos que nosotros previamente ya conocíamos. Sexo, relaciones de la sociedad entre la familia, una serie de cosas que nosotros forman parte de nuestro día a día.
Entonces, a través de eso, ahí es cuando tú, por lo menos, tú puedes hacer una visión un poco retrospectiva. Tú puedes decir, es que cuando hablaban del liberalismo, resulta que lo que estaban tratando es el liberalismo desde el punto de vista social. O sea, los socialistas hablando, los socialdemócratas hablando del liberalismo, es decir, yo te voy a dar libertad económica, pero hasta donde yo lo permita, por ejemplo. Exacto. Existe concepto desde el punto de vista político, no existe una palabra. Existen en realidad varias palabras desde el punto de vista político, pero no existe una que sea más manipulada que la palabra democracia. Una palabra que perdió el significado, porque actualmente cuando se habla de democracia, nadie, absolutamente nadie piensa en la democracia griega. Eso se perdió. Realmente, cuando se habla de democracia, el significado se perdió. Democracia es cualquier cosa. Y en nombre de la democracia tú puedes hacer cualquier locura y está chévere. No hay ningún problema. Otra es el Estado democrático de derecho y la otra palabra son las instituciones. Entonces, culturalmente, dentro de esa transformación cultural que hemos estado viviendo en las últimas décadas, hemos colocado no solamente el Estado por encima del individuo, sino las instituciones. Entonces, con las instituciones nosotros podemos justificar cualquier barbaridad como quemar una iglesia. No, lo que pasa es que estamos colocando las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Pero acabas de quemar una iglesia. No, pero es que nosotros estamos defendiendo la democracia. Hay una cosa clave, el fascismo y el antifascismo. ¿Quién podría estar a favor del fascismo? Nadie. Una ideología absurda, genocida. Pero entonces los fascistas actuales utilizan el término nosotros somos antifascistas. Pero utilizan las mismas técnicas y las mismas tácticas políticas que usaban los fascistas en la década de los 30 en Italia y en Alemania. Los camisas pardas, los camisas negras. Las mismas técnicas. Entonces dicen, mira, pero es que los fascistas hacían eso mismo que tú te haces. No, lo que pasa es que tú eres un verdadero fascista, yo no. Yo soy un demócrata. Entonces, ¿qué significa eso? De hecho, ya que nombra... No, dale, termina. Ya para finalizar, partiendo de lo que nosotros tenemos que hacer en este momento, primero comprender dónde estamos metidos, cómo llegamos aquí, y nosotros tenemos que recuperar el significado de las palabras para poder comenzar a vencer en esa batalla cultural. Eso va a llevar muchísimo tiempo. Pero hay que comenzar a hacerlo. Entonces, mira, vamos a hablar de democracia. Bueno, ¿qué es la democracia? Vamos a definir los términos. ¿Qué es fascismo? En Chile acaba de salir una encuesta hace un tiempo atrás de que casi el 30% de los encuestados aprueba la violencia como uso político. Por lo tanto, cuando tiene un porcentaje tan alto, puede ser un 20%, pero creo que era 30%. Cuando tiene un porcentaje tan alto de la población que valida la violencia, sobre todo los estudiantes alrededor de un 20 y pico %, tú tienes la mitad de la batalla perdida ya, en ese momento, porque la juventud son jóvenes hoy, pero tienen toda una vida para seguir incursionando en esa idea fascista. Una persona adulta, no sé, o cuarentona, cincuentona, que comienza a dar vuelta a esta idea, por último le queda menos tiempo para hacer eso. Pero ya los jóvenes todavía tienen toda la vida para hacer este caos. Humberto, te digo una palabra y tú me dices qué piensas de esto. Opresión sistemática. Pienso en socialismo. Ese es un argumento. Pienso en Venezuela. Venezuela. Sí. Y es curioso que se ocupe esa palabra para justificar todo lo que está pasando en Chile ahora en contra de los empresarios que oprimen sistemáticamente al pueblo. Curiosamente, el Estado es poco nombrado. No, los empresarios son los que oprimen sistemáticamente a las personas. Pero vemos en Argentina, vemos en Venezuela, vemos en Zimbabue, vemos países donde esta ideología ha fracasado, que no es lo empresariado el que oprime. De hecho, el empresario lo que hace es dar trabajo, es dar riqueza, es darle incentivo, darle capital humano. En el fondo, todas las herramientas para que la persona se emancipe y todo lo contrario, se transforma en una persona más independiente. Cuando tú eres pobre,
tú dependes del Estado o dependes de alguien más, dependes de la limosna. Cuando tú empiezas a tener tus recursos, tú te independizas, tú te puedes hacer libre. Sin embargo, se le llama a los empresarios per se, lo empresario per se es un opresor y jamás es visto como la persona que ahorró dinero, ahorró capital, lo invirtió en capital físico, creó fuentes laborales, personas que no hicieron lo mismo, que no se abrocharon el cinturón, no ahorraron, no compraron, pero tenían habilidades, fueron contratadas por esa habilidad, se les pagó. Gradualmente fueron saliendo de la pobreza. Cuando tú sales de la pobreza, dependes menos de otros. Por lo tanto, es todo lo contrario a opresión. Sin embargo, como dices tú, Luis, se ha jugado retóricamente con esto y lo que no es opresión, ahora es opresión. El que libera, ahora oprime o esclaviza. Se han perdido los conceptos. Lo que pasa es que eso se hace para desviar la atención del verdadero opresor. Es más que obvio, ¿no? Entonces tú desvías el centro de atención para tratar de justificar eso. Y fíjate una cosa, eso es curioso en Latinoamérica, para continuar tu punto. En Latinoamérica nosotros celebramos al pequeño emprendedor. Una persona que abre una pequeña bodega, un pequeño comercio, una cosa. Pero esa persona es constante en su trabajo, es disciplinada, maneja bien los recursos, satisface bien la demanda de sus clientes y su empresa crece y ya no tiene una tiendita, sino que tiene una red de tiendas. Ahí ya comenzamos a ver mal a esa persona. Oh, entonces, no es solo en Chile. Oh, ok. Pero entonces ya, fíjate, ya nosotros perdemos esa parte del valor hacia el trabajo que esa persona tuvo para llegar a donde está. Entonces, creemos, no, lo que pasa es que llegó a donde está porque robó a su cliente. No, no lo robó. O sea, sencillamente ofreció un servicio, un producto que a sus clientes gustaba y una transacción comercial que no implica ningún robo. Pero eso se escucha mucho. No, es que fulano se hizo rico porque es un ladrón, pero ¿a quién robó? No, a la gente que a él le compra, pero es que él se puso en la puerta de su tienda con una pistola y decirle, mira, si tú no me compras, o sea, es una cosa absurda, ¿no? Y ahí poco a poco es que uno tiene que ponerse, mira, las cosas no funcionan así, ¿entiendes? O sea, en teoría, las cosas funcionan de otra forma, el mercado de trabajo actúa de esta manera, el Estado interviene en esto. Entonces tú tienes que ir al concepto básico y tienes que irlo explicando. Porque me ha tocado hacer eso poco a poco aquí en Brasil, porque la gente dice alguna cosa, no, el empresario tal está premiando a sus trabajadores. No, no lo está premiando. Él también es una víctima del Estado. Porque el Estado le cobra un monte de impuestos, le pone un poco de regulaciones y tal, y él no puede ofrecer a sus trabajadores una mejor condición de vida porque el Estado no se lo permite y porque el mercado laboral no es abierto, no es amplio. Entonces, ya sea en una parte del punto de vista económico, ¿no? Pero existen esos conceptos que tiene que uno ir retomando, ir explicando otra vez, y sobre todo a la gente más joven, a la gente más, esos chavos de 18, 19 años que están en la universidad, que creen, por lo menos, que la violencia no hay que decirle, no, pero un momento, vamos a revisar eso. Porque, ¿cuál va a ser la consecuencia lógica de eso? Que ese restante 70% de la población se va a armar para ejercer su derecho a la defensa, que es un derecho legítimo. Porque si un grupo de personas va a entrar a mi casa a incendiarla, yo voy a defender no solamente mi casa, sino a mi familia. Esa es la consecuencia lógica. Es verdad, es verdad. Y Humberto, ¿cómo tú ves el panorama allá en Argentina? No, mal. Realmente lo veo mal. Porque no. Hay una avanzada. Evidentemente hay una avanzada en todos los frentes. Ahora se está dando mucho la ocupación de tierras y de inmuebles. Pero sobre todo de tierras, que por la forma en que está reaccionando la sociedad acá, entiendo, es un fenómeno nuevo. Es nuevo acá. En Venezuela no. En Venezuela ya nosotros conocemos el fenómeno exactamente igual. O sea, es prácticamente la misma forma de trabajar, de cómo ejecutan las ocupaciones de tierra. Y detrás está todo el discurso justificador, ¿no? Que es básicamente el mismo discurso que en contra del empresario, ¿no? Que bueno, ¿no? Que son unas tierras ociosas, que no las ponían a trabajar, pero es que los que están invadiendo tampoco
las van a poner a producir, digamos, que es lo que se dice. O que, ahí detrás de eso hay un montón de fenómenos que son muy, muy particulares de eso, de gente que lo hace simplemente porque el pedacito de tierra que invadió lo va a vender. Pero eso digamos que es como lo más nuevo. Del resto, Argentina sigue arrastrando los mismos problemas, pero cada vez peor. Es muy, muy similar a lo de Venezuela, porque no cambias nada y se te están acumulando un montón de fuerzas que ya tienen una inercia que no la vas a poder detener. En cuanto a, por ejemplo, lo de la hiperinflación, o sea, la devaluación de la moneda. La moneda se va a seguir devaluando. Fíjate, ahora y cada vez hay una mayor criminalización, digamos, al tener papel moneda, está criminalizado. Cada vez veo más noticias de una persona que la detuvieron con tanto dinero en pesos, ponle que sea 1 millón de pesos, que es algo de dinero, no es tanto como era hace un año, pero todavía sigue teniendo, porque no lo pudo justificar en el momento. O sea, tener dinero en efectivo ¿Cómo? Wow. es un delito ahora. Ayer también, ¿cómo se dice? Intervinieron, allanaron casas de cambio que hay clandestinas. O sea, no son clandestinas, operan, digamos, fuera de la formalidad, son informales, porque no son clandestinas porque están a la vista de todo el mundo y todo el mundo sabe dónde están. Pero son informales, pero no el hecho de que las hayan, porque en cualquier país sancionarían, ¿no? Una casa de cambio que opere fuera de la normalidad. Pero hicieron un operativo policial que parece que estaban deteniendo a a Pablo Escobar. O sea, con tipos con pasamontañas, a fusiles, no sé qué. Y en esas tiendas que hay una señora que es la que hace el cambio, ¿entiendes? No era necesario hacer. Pero ya se está avanzando en ese paso de criminalizar también cosas que son, o sea, el manejo del dinero es una cosa fundamental de la libertad del individuo. O sea, de tú tener tu dinero, tú disponer de tu dinero libremente, como quieras hacerlo, es una cosa que en una sociedad moderna es un símbolo clarísimo de libertad. Pues. Y se está atacando eso. Para mí, o sea, para mí es más que el golpe real a lo que fue ahí, y no sé qué harán con el dinero. Me imagino que lo incautan todo y lo necesitan para pagar millones de cosas. Está el golpe psicológico de eso, de que, bueno, aquí el que manda es el Estado y, bueno, ya nadie puede estar haciendo nada. O sea, de criminalizar una actividad que es, o sea, criminalizar algo que es normal, que es como criminalizar el comercio, que es lo que se hace en todos estos lados, que es criminalizar. En Venezuela el comercio está criminalizado. Esa mentalidad del empresario que roba, eso que es básico del librito de adoctrinamiento comunista, porque porque eso viene todo viene de la teoría de la plusvalía, de que el empresario o el comerciante, o sea, se están robando el esfuerzo de quién. Nadie está robando a nadie, todo el mundo está participando ahí en esas transacciones de forma voluntaria. Si tú estás dando el dinero de forma voluntaria, ya no es un robo. Que bueno, por eso, algunos dicen que, claro, que esa es la teoría, pero en la realidad algunos dicen no es tan voluntario, porque si tú te estás a punto de ahogar, puedes pagar la suma que quieres al que te va a tirar el flotador. pero eso es un argumento tan rebuscado. Más Es bien verdad. al revés, que es lo que dice, que por eso mismo es que los impuestos sí son un robo, porque nadie te pregunta si tú los quieres pagar o no, que los tienes que pagar porque sí. Y nadie sabe para qué se usan los impuestos al final, porque todo el mundo paga. Aquí en Argentina se pagan muchos impuestos por todo, y tú ves cómo supuestamente las cosas en las que se debería estar empleando no parece que estuvieran recibiendo mucho dinero. Me refiero a hospitales públicos, o igual el sistema de educación pública. Un segundo, necesito prender la luz porque está un poco oscuro y ya les quiero hacer unas últimas preguntas. Un segundo. Ok. No me di cuenta cuando el sol se fue. Las últimas preguntas. Hay una suerte de negación de la realidad, de lo que está pasando hoy en día, a tal punto que yo le pregunto a algunos amigos, que yo creo que ya me van a bloquear muy pronto, expresé en una pequeña
post, que yo estaba en contra de todo esto que estaba pasando y toda esta ola de violencia terminó por convencerme. Me dice, ¿qué ola de violencia? Me pregunta. Entonces, ustedes ven imágenes de personas que están quemando iglesias, robando supermercados, asaltando zapaterías, destruyendo la vía pública, botando semáforos, botando alumbrado público. Pero 10 cuadras más allá hay un grupo de familias, puede ser mayor o menor, que están ahí tranquilas. Te pueden decir que en general fue todo pacífico. ¿Puedes representar ese como algo pacífico en términos generales? O tú tendrías que necesariamente decir, mira, fue pacífico, pero hubo un grupo. Pero claro, ese grupo destruyó como si fuera una guerra civil. ¿Puede ser la conclusión? ¿Hubo una protesta pacífica? ¿Qué opinas, Luis? Aquí hubo, antes del inicio de esta pandemia, unas manifestaciones pro gobierno en Brasilia, a favor del presidente Bolsonaro. Iba la gente normal con su franela de la selección de Brasil, las banderas, iba la familia, iban niños. Y eso fue catalogado por los medios de comunicación como actos antidemocráticos. Y los antifas en Sao Paulo, quemando carros, destruyendo la propiedad pública, incluso hasta apuñalaron a un policía, fueron considerados como manifestaciones pacíficas. Volvemos otra vez con lo que es la manipulación del lenguaje, ¿no? ¿Y cómo podemos vacunarnos contra eso? Porque existe una cosa, cuando la libertad es amenazada, ya la libertad automáticamente se pierde, solamente con ser amenazada. Entonces, cuando tú tienes un grupo de personas que pintan una calle, queman una iglesia, y puede que el otro sector de la ciudad, donde no estaban ocurriendo las manifestaciones, esté una cosa tranquila, tu libertad está amenazada. Tu libertad está amenazada porque si por lo menos tú te trasladas al otro sector de la ciudad, tu seguridad está en riesgo. O tú no sabes si esos manifestantes pueden venir para el lado de la ciudad donde tú estás. Entonces, desde el punto de vista de la libertad, lo que es que entender ese primer aspecto, que la libertad, el precio, como dicen, el precio de la libertad es su eterna y constante vigilancia. Si nosotros no estamos alertas ante esos actos, cuando nos demos cuenta, perdimos la libertad, es que no, es que la perdiste hace mucho tiempo atrás, cuando permitiste una serie de cosas que no, la sociedad libre no debe permitir. Yo creo que en la entrevista que nosotros tuvimos, yo hacía mucho mención a eso con este caso de lo que ocurrió ahora con el COVID. Pero no solamente el caso de salud pública, de problemas de enfermedad de salud pública, también existen otros desencadenantes para algo que está ocurriendo en todos los países de Latinoamérica. Y yo creo que esa es la reflexión que nosotros, al punto en que nosotros tenemos que llegar, y es pararnos y reflexionar sobre eso. Me gusta mucho la definición que tú das de tú pierdes la libertad ya cuando es amenazada. Claro, uno tiende a pensar que la libertad la perdió cuando ya te dejaron con las manos atadas y no te puedes mover. No, ahí ya es la consecuencia final, pero la libertad básicamente comienza cuando del primer momento que te la amenazan. Si no la defiendes, perdiste la libertad, ¿verdad? Yeah. Me gustaría pedirle entonces, Humberto, unas últimas palabras para la gente que va a votar. Me gustaría ver si pueden convencer a la gente que va a votar por el cambio constitucional, que va a votar por un sistema que le da más poder a los políticos, que le da más incertidumbre a los inversores, que no protege las libertades, que quieren quitar la propiedad, probablemente, ya lo han dicho los diputados, los senadores, tengo un senador, que quieren quitar la propiedad privada, etcétera. ¿Qué le diría a esas personas, Humberto? Primero que tienen que
obligadamente, ya puede sonar repetido, pero es que tienen que obligadamente mirar el caso venezolano, que lo tienen ahí, ya acaba de pasar y para los chilenos debería estar muy claro porque ellos están recibiendo parte de la migración forzada que hay de Venezuela. No se puede arreglar nada simplemente cambiando una constitución. No se puede arreglar nada dándole más poder, lo que tú acabas de decir, dándole más poder a los políticos. Tú no puedes resolver un problema usando las mismas conductas o las mismas estrategias que te metieron en el problema, porque al final digamos, gran parte de los desequilibrios o de los problemas que está enfrentando Chile provienen precisamente también de la misma intervención de los políticos y de las malas políticas que se han hecho en los últimos años. Entonces no puede pretender que dándole a esa misma clase política más poder para que tomen más malas decisiones puedan cambiar el país, o creyendo que el Estado, por ser más grande, los va a hacer más ricos a todos. Están completamente equivocados. Un Estado más grande simplemente va a empobrecer a toda la sociedad. Y eso se puede ver en cualquier país, todos los países latinoamericanos, todos los países de la misma África, tienen estados, dependen todos tienen estados fuertes, aunque no sean realmente fuertes, pero digamos, la fuerza preponderante siempre va a ser el Estado quien esté en el gobierno. Y así nos va, así le va a todos estos países. No deberían rechazar una nueva constitución y ver que los problemas se resuelven de otra forma. Los problemas se resuelven con más libertad, los problemas se resuelven con trabajo, los problemas se resuelven con la responsabilidad individual, los problemas se resuelven con creatividad, los problemas de una sociedad se resuelven con invenciones, se resuelven con empresas, de esa forma se resuelven los problemas. Nunca se ha resuelto un problema ni por alguna ley que se haga o por alguna constitución que se escriba. ¿Verdad? Las constituciones solo dan el marco regulatorio, la regla del juego, pero no participa en el juego. Y Luis, ningún empresario, ni el más rico, tiene ni siquiera una mínima fracción, el rico más rico del país, el billonario del país, la cantidad de dinero que tiene el Estado. Y aunque usara toda esa plata, tendría la cantidad de gente con la cual aplicar la violencia, por ejemplo, contratar una milicia. Por lo tanto, es el Estado la institución más poderosa de un país, en términos económicos, en términos de posibilidades de uso de la violencia, etc. ¿Qué le diría a la gente del apruebo con respecto a poner en una constitución y en los agentes estatales el supuesto progreso, el supuesto bienestar del país a futuro? Francisco, el chileno de hoy tiene que agudizar muy bien sus sentidos y afilar un poco su sentido común. Porque ese discurso de la izquierda es fácilmente desmontable, con un poco de sentido común. O sea, ¿vas a mejorar el sistema de salud con una nueva constitución? ¿Cómo eso se relaciona? Entonces, si tú haces un correcto escrutinio de ese discurso, te das cuenta que no pasa las nociones mínimas. Un discurso que es fácilmente desmontable. ¿Por qué? Porque ellos no van a decir cuál es su finalidad con una nueva constitución, que es obtener más poder y todo eso. No lo van a decir. Entonces le toca al ciudadano de a pie, al individuo, descifrar ese discurso. Decir, epa, esta gente no está mintiendo. Es un fraude que se viene orquestando desde varios años. Con una nueva constitución, bueno, ¿una nueva constitución para qué? ¿Qué van a hacer? Que no puedes hacer por los medios que actualmente tienes. ¿Por qué tienen que hacer eso? Porque, como habíamos dicho, el riesgo de perder la libertad es muy alto. ¿Por qué? ¿Uno es totalmente contrario a la nueva constitución? No, yo creo que los tres estaríamos a favor de una nueva constitución que limite o disminuya de forma drástica los poderes del Estado. Yo creo que nadie, de los tres, ninguno sería contra eso. Pero lamentablemente tenemos que quienes están promoviendo esa agenda son personas que no tienen esa
esa propuesta, su propuesta Bueno que dice totalmente eso, contraria. qué bueno que dice eso, porque sector de la derecha, inclusive semi-libertarios, Evópolis, que es un partido, algunos se consideran libertario entre ellos, dicen que, en realidad esto puede ser el momento para que en realidad hacer una constitución más pequeña. Entonces, hay mucha gente que los critica y dice, pero no seas tan ingenuo. Lo que tú acabas de decir, mira quién está detrás promoviendo esto. No. O sea, que perder la ingenuidad. O sea, los ingenuos en política no surgen, no van hacia adelante. Quien crea eso está, un poco de sentido común. O sea, no puedes creer eso. Sería lo ideal. El punto es que dentro de las fuerzas políticas que actualmente está conviviendo en Chile, esa idea de reducir el tamaño del Estado, de darle más participación al sector privado, no forma parte del consenso ni del discurso. O sea, eso está fuera totalmente de agenda. Entonces, no puedes creer, no, esta es la oportunidad para nosotros de entrar a la constituyente. No, mentira, no, eso no va a pasar. Si quieres trabajar en eso, tienes que trabajar y trabajar bastante. Cultural que ya habíamos mencionado. Sí. Luis, Humberto, le agradezco muchísimo el tiempo que tuvieron para debatir aquí sus ideas, para expresarlas. Y bueno, ahora cruzar los dedos, esperando que la gente logre, como dices tú, como dicen ustedes, discernir lo mejor para el país, que se le aclare esa visión, que dejen atrás esas ideas mágico-primitivas. Pero en todo caso, y aquí ya me voy a poner un poco neutral, pase lo que pase, yo espero que además vaya la mayor cantidad de gente, porque además, en el peor de los escenarios, gana el apruebo, una nueva constitución, con el mínimo de gente votando, para mí sería triplemente ilegítima. Nació bajo la violencia, tiene un fin totalitario, y por último fue votada por el mínimo consenso posible. Entonces, ya que están diciendo en Chile que estamos en un momento constitucional, ojalá que toda la gente salga de la cama, mueva esas nalgas y se ponga su voto ese día, porque si no, todo va a estar muy mal. Bueno, al menos, por lo menos eso, que salga gente a votar. No hay ningún chance de que gane el rechazo. De hecho, dicen que podría ganar, porque los antifa, el sector más extremo de la izquierda, ha hecho tanto uso de la violencia que ya la gente se ha dado cuenta. De hecho, yo tengo ya familiares y amigos que ya votaban a prueba y ahora votan rechazo, porque dicen, estos tipos son los que nos están promoviendo esto, estos tipos son los que están queriendo convencernos, de hecho nos quieren obligar, porque cuando tú usas la violencia como un medio, básicamente estás usando un medio legítimo. Y se han dado cuenta, dicen que probablemente si van todos, si van todos los que están en contra, si están todos los que están a favor del rechazo, podría perder el apruebo, pero tienen que ir todos. A mí me sorprendió mucho que no haya nadie que tenga la bandera así del rechazo, nadie, abiertamente me parece que no hay nadie que la haya asumido. Así. Entonces, hay gente, pero es más bien, yo diría, de la extrema derecha, youtubers. Okay. Yo diría más youtubers. En la política, todo el espectro político, excepto los extremistas de ahora, los libertarios, esos pobres extremistas, fascistas, excepto ellos, se compraron el discurso. Tú ves los Twitter, tú ves en el diario, tú ves lo que suben a YouTube, que esto es lo mejor para Chile, que esto nace, que la otra constitución es legítima, que esta va a ser totalmente legítima, que Chile va a estar mejor, que el pueblo la va a escribir. Mira, entre nosotros tres no nos podríamos poner de acuerdo fácilmente si salimos a comer una pizza. ¿Qué pizza pedimos? Multiplica esto por 15 millones y muchos artículos. No. Es que el pueblo la va a escribir en una utopía, pero claro. Eso no va a ocurrir.
Una fantasía latinoamericana, eso. Somos buenos para la utopía, nos gusta la utopía. Sí, Por sí. eso somos buenos poetas. Bueno, amigos míos, por honor al tiempo, vamos a dejarlo hasta acá para que la gente pueda ver este video y no sea muy extenso. Y los dejo invitados para que podamos más adelante quizás comentar el post plebiscito. Ahí me van a ver otra vez con todos llorando, más delgados, si es que gana la prueba. Si no, me van a ver muy bien, más gordito, feliz, cachetito rojito acá. Muy contento. Dale. Un abrazo. Bueno, muy bien. muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Chao, chao.